Muy buenas noches a usted que está en casa. Gracias a Dios que nos permite entonces darle seguimiento al estudio que corresponde en esta noche al segundo artículo del Credo de los Apóstoles. Ya hemos hablado del primer artículo y aún todavía el espacio que nos dio hace 8 días fue la providencia de Dios. Pero hoy vamos entonces a entrar al segundo artículo. El segundo artículo consiste entonces en la expresión que dice Jesucristo, Hijo y Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Vamos a recordar entonces esa expresión de 3 palabras: Jesucristo, Hijo y Señor. Los 3 entonces denotan un título, es decir, nombran a algo. Y esto es muy importante tener que recordar precisamente en esa época en que Jesús llegó a esta tierra. Número 1, recordar el pasaje de Mateo 3, 13 al 17, donde es su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, y entonces al subir el agua, del agua él entonces es considerado como el Mesías, el ungido, el enviado de parte de Dios a esta tierra, que inicia su ministerio terrenal después del bautismo allá en el río Jordán. La otra parte es recordar también Romanos capítulo 8, 28 al 39, donde se garantiza la salvación, donde precisamente el acto mismo salvífico es para nosotros una realidad y no un invento humano, ninguna historieta, ni un momento de algún cuento en particular. Tenemos que recordar entonces que son palabras de sabiduría no humana, sino que es sabiduría divina de parte de Dios. Esto nos ayuda a recordar que el término también demanda el término Jesús o Jesús en griego y Christos, que es también en griego Jesús Cristo. En la antigüedad aparecían entonces separados los nombres, pero el credo quiso entonces ocupar como palabra compuesta Jesús Cristo, porque en realidad bíblicamente vamos a encontrar nosotros las dos expresiones Christus y la palabra Jesús aparte. Y esto nos recuerda la expresión Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Denotando entonces el título de Jesús, es muy importante recordar que el nombre de Jesucristo presenta al Señor como Salvador y Rey. El nombre Jesucristo presenta entonces al Señor como Salvador y Señor. Y Rey, perdón. Entonces cuando decimos Señor y Salvador y Rey, denota entonces que Él es el que vive y reina en los corazones de la cristiandad. 1. La otra parte que dice Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Señor denota el señorío sobre todas las cosas, como el Dios Todopoderoso, que vino entonces a tomar forma de hombre y habitar en medio nuestro. El Emmanuel, Dios con nosotros, la expresión misma, y amará su nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice acá, al Señor le dieron el nombre Jesús, que era la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa salvación. De ahí viene el nombre Jesús, porque era la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa salvación. Aunque en el tiempo de Jesús habían varios nombres o varias personas con esos nombres de Jesús, y tenemos que recordar que era la forma griega el nombre hebreo Josué, que significa salvación. Es la persona la que hace el nombre y no el nombre de la persona. El ángel dijo el nombre de Jesús, Mateo 1:21. El credo presenta entonces a Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, que viene del hebreo masaj, que significa ungir. En el Antiguo Testamento, cuando alguien iba, dice, a ser nombrado a un puesto importante, se llevaba a cabo una ceremonia en la que se derramaba aceite aromático sobre la cabeza de la persona que asumiría el cargo. Y a esto se le llamaba ungir. Por lo general, dice, se ungía a sacerdotes, a profetas y a reyes. Levíticos 4, 3 al 5 y también verso 16 y primer libro de Reyes 19, 16.
También, por ejemplo, dice, el profeta Samuel ungió a David como rey. 1 Samuel 16:3, 12 y verso 13. Esto es por medio de dicha ceremonia, lo instaló, dice, en el cargo. La ceremonia convirtió a David en Mesías o ungido. Y dice acá, 2 Samuel 19:21, 23:1. Pero Samuel solo era el instrumento humano, nótese bien, el instrumento humano, ya que Dios estaba detrás de la ceremonia, estaba sobre todas las cosas en ese momento. Por eso en el Salmo 89:20 dice, Dios mismo afirma en primera persona, he encontrado a David, mi siervo, y yo lo he ungido con mi aceite santo. Salmo 45:7-8 dice claramente la frase, mi aceite santo. Quiere decir que a través de esa ceremonia Dios consagró y santificó a David para el oficio de rey. Levítico 8:12 con referencia a Aarón. Tenemos que recordar que con el tiempo la teología del pacto de Dios con David en 2 Samuel 7, Salmos 89:3 se desarrolló de tal forma que se esperaba la venida de un rey eterno. Salmo 21:4, verso 7. 45:6, 89:4, 36, 37 y 4:28. Un rey justo que gobernaría junto a Dios. Salmo 2, 18, 50, 72 y 110, que sería sacerdote. Salmos 2:2, cuando dice de esta manera, Hijo de Dios. Este sería el ungido o Mesías eterno. El Nuevo Testamento dice que Jesús es precisamente el Mesías esperado, el Rey eterno ungido por Dios, Jesús el Cristo. Mateo 16:16, Lucas 2:26, Hechos 2:36. Tenemos que recordar estos pasajes que denotan entonces el título. Y en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor. Llegamos entonces en este segundo artículo a recordar cómo inicia la participación del Dios Trino, del Dios en tres personas. En esencia, un solo Dios. Y ahora el credo está hablando entonces de la expresión y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero también dice la palabra claramente que Él es el que presenta a Señor como Salvador y Rey, el nombre Jesucristo. No nos olvidemos de esta manera. Cuando vayamos a utilizar el credo y tenerlo en nuestra mente, decir en el primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo amado. Dice, también nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión de la parte número 2, el Dios Trino. No nos olvidemos entonces cómo inicia el credo y vayamos memorizando artículo por artículo. Hasta hoy estamos recordando entonces el artículo número 2, que dice, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya creemos en el Padre, ya creemos en el Hijo, ya creemos en el Espíritu Santo, y ahora vemos cómo su participación tiene que ver con el credo. ¿Por qué fue necesario el credo? ¿Por qué es necesaria esta información que hoy se está dando? Porque muchas veces creemos que el credo solamente es para determinado grupo religioso, momento. El credo es para toda la cristiandad, para todos aquellos que profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. A todos aquellos que decimos que Él pagó el precio por nuestros pecados, dando su vida en la cruz del Calvario. Por eso le conocemos el Emmanuel, Dios con nosotros. Conocemos porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual recibe el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llegamos entonces hasta esta parte y esperamos entonces continuar siempre con los artículos para que usted en casa vaya detenidamente viendo cómo hemos estado desarrollando y cómo corresponde el artículo número 2 en esta noche. El Señor los bendiga y agradecemos por su palabra. Gracias, Padre, por la palabra que ha sido expresada a través de esta enseñanza. Pedimos que tu nombre sea glorificado, exaltado y seas tú alabado, adorado en cada corazón y cada vida. Sí, Padre, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén.